Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad. Muchísimas gracias a todos los que estáis allá al otro lado, los ponentes, los intérpretes, todos los que están detrás de las cámaras, por compartir este espacio, que es un espacio de todos, con lo cual que sepáis que tenemos un espacio para hacer aportaciones, sugerencias. Obviamente estamos a vuestra disposición para si queréis entablar un contacto a posteriori para cualquier duda, cuestión que necesitéis. Y tenéis en pantalla las diferentes cuestiones, ¿no?, de materia de accesibilidad para poder ayudar a quienes necesitéis estas ayudas a seguir el webinar con total tranquilidad, ¿no? Si necesitáis subtitulado, en la parte inferior de la pantalla podéis activar los subtítulos junto. Veis en el icono que pone subtítulos, en el desplegable, dándole la opción de mostrar, saldrán en la pantalla los propios subtítulos, ¿no? Irse por pantalla completa, desplazo minimiza la ventana flotante con los panelistas para poder visualizarlo correctamente. Y tenéis el apartado de preguntas y respuestas en donde podéis plantear vuestras preguntas a los participantes en el diálogo y podremos daros respuesta al final de nuestra charla, nuestro diálogo, ¿no? Hoy empezamos un nuevo bloque de temáticas relacionadas directamente con ese rediseño de nuestra sociedad, ¿no?, en diferentes ámbitos como la ciudad, la vivienda, el transporte. Hoy hablaremos sobre la oportunidad que tenemos de relanzar y de potenciar el diseño para todas las personas en esta nueva forma de vivir que nos va a tocar y que ya nos está tocando vivir tras la aparición del virus, ¿no?, del COVID-19, ¿no? Hoy vamos a hablar de rediseñar nuestra sociedad, la accesibilidad y el diseño para todas las personas en nuestra nueva forma de vida. Disculpadme que no me he presentado, mi nombre es José Luis Borao, soy el jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, y estoy encantado de que, como os decía, de compartir este espacio con todos vosotros y agradecer especialmente a nuestros participantes en este diálogo que amablemente han aceptado nuestra invitación a participar y estar esta tarde con nosotros, el doctor Víctor Pineda y el arquitecto Paz, que está con nosotros, Paz Martín, que está con nosotros también para hablar de toda su actividad en el mundo de la arquitectura, en el mundo del diseño, etcétera, ¿no? Está claro que estamos ante un momento de cambio como el que en su momento produjo en la sociedad la revolución industrial y como produjo la revolución del automóvil o la propia revolución tecnológica, ¿no? Una revolución que obviamente estaba llamada a cambiar nuestras vidas a lo largo de la historia, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de revolución global que por supuesto tiene como objetivo primordial proteger al ser humano frente a posibles ataques como el sufrido por el COVID-19 u otros que pudieran venir o que ya han pasado a lo largo del siglo XXI. No olvidemos que hasta ahora, el siglo XXI, nuestra sociedad se ha visto atacada pues con el SARS, con el MERS, con el ébola, con la gripe aviar, con la gripe porcina y ahora con el COVID-19, ¿no? Tenemos que promover una revolución que saque a la luz la capacidad del ser humano de adaptarse a nuevas situaciones y que ponga en boga la resiliencia de la especie como objetivo de cada persona y de cada ciudadano, ¿no? Si efectivamente hemos entrado o estamos en una era de pandemias, tendríamos que diseñar ciudades del mañana, la sociedad del mañana, de manera que el exterior, que las zonas públicas de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros municipios, no se convierta en una zona prohibida, sino que siga siendo un espacio seguro y habitable. Y cuando hablamos de seguro y habitable, hablamos que tendrá que serlo para todas las personas, ¿no? Pero no recordemos que esto no debe ser una consecuencia de la aparición del COVID-19, sino que antes ya debería ser así, ¿no? Es decir, antes de que apareciera, mucha gente se quedaba encerrada en sus casas y no podía salir por la falta de accesibilidad, ¿no? En cualquier caso, vamos a hablar después de esta
de esta introducción que parece un poco hecatómbica, ¿no? Que he hecho. Es para mí un gustazo charlar esta tarde con dos personas, dos profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes geografías, de diferentes ubicaciones en el globo, diferentes culturas, pero que están totalmente alineadas y conectadas en sus objetivos laborales, personales y profesionales, ¿no? En primer lugar, permitidme presentaros a alguien muy especial para mí, que desde el primer momento en que le conocí, pues bueno, me cautivó, ¿no? Su forma de ver la vida, su forma de afrontar eh, las ciudades, de enfocar las ciudades, las necesidades de todas las personas en el propio diseño, en los diseños urbanos, ¿no? Él es el doctor Víctor Santiago Pineda. Es te voy a hacer una presentación, voy a hacer un pequeño extracto de su amplísimo currículum, ¿no? Emprendedor social, experto en derechos humanos reconocido mundialmente, destacado académico en materia de ciudades inteligentes, inclusivas y accesibles. Es presidente y fundador de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Pineda, y de World Enable, que es una consultora que seguro que nos va a contar ahora mismo Víctor cuál es su actividad y su trabajo. Víctor trabaja como asesor principal de muchos gobiernos a lo largo de todo el mundo y de muchas de las principales compañías privadas a nivel mundial. Ha apoyado la redacción de marcos normativos locales, nacionales, como la estrategia de Dubái para la discapacidad, ha ayudado a negociar acuerdos internacionales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en las Naciones Unidas, el nuevo programa urbano de ONU Habitat, y ha trabajado activamente en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, tiene un doctorado en planificación urbana de la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de la UCLA, maestría en planificación urbana regional, licenciatura en economía política, licenciatura en administración de empresas. Habla 6 idiomas. ¡Wow, Víctor! ¿Cómo te da tiempo con solo 24 horas al día, no? Víctor, por favor, cuéntanos un poco más de ti. Cuéntanos de World Enable, cuéntanos de Smart Cities for All, de Gates. Cuéntanos un poco y sobre todo el truco para que hacerte este currículum, como digo, en 24 horas al día durante 365 días al año. Víctor, tuya es la palabra. Gracias. Es un gran placer y honor estar contigo y también con Paz Martín, que creo que hemos reunido este diálogo a un momento crítico. No te puedo contar mucho más de mí porque ya hablaste casi de toda mi vida entera, pero lo que les puedo contar es algo bastante personal. Que yo vine a este trabajo a través de una experiencia que fue un momento donde enfrento un mundo que no fue diseñado para mí. Y el primer encuentro fue cuando empecé a la escuela. Yo nací en Venezuela en el año 1978 y cuando ya tenía 3 4 años, 5 años por ahí, cada vez que mi mamá me llevaba a la escuela estaba diciendo: es muy complicado, que Víctor va a estudiar, mejor dejarlo en su casa para que los niños no se burlen de él o no le molesten. Así que tuve una experiencia de discriminación y un tipo de violación de los derechos humanos a lo inmediato. Mi madre no estaba pues convencida que esa narrativa, y ella buscó nuevas oportunidades y lo que pude lograr es gracias al ambiente que abrió nuevos caminos y un grupo de personas que apoyaron y identificamos las barreras y los diferentes obstáculos y poco a poco empezamos a eliminarlos. Y esos obstáculos son que yo soy cuadrapléjico, uso una máquina de respirar y también tengo discapacidades invisibles, que incluye que se me hace difícil leer.
un tipo de discapacidad de aprendizaje. Pero de todos modos, conseguí maneras de crear módulos de aprendizaje. Podemos poner un corto video que muestra una visión que yo estoy promoviendo sobre crear ciudades que son más inclusivas, accesibles y resilientes para todos. Y un grupo de expertos que pudimos crear un diálogo durante los últimos 5 años para realmente entender y apoyar esta transformación urbana dentro de este cielo urbano. Gracias. How can we incentivize and transform 100 cities to be more accessible, inclusive, and resilient? ¿Cómo podemos What is required to make this vision a reality? ¿Cómo podemos crear esta visión en realidad? We need courage, leadership, clarity, vision. We need to bring people together to create the future we all want to live in. Tenemos que crear. Yo pienso que estamos viviendo un cambio de paradigma donde desarrollar ciudades inclusivas está en la agenda y está encima de la mesa de los alcaldes y de los gobiernos. Pero aún falta mucho. Many of the barriers I've encountered is that too often you face situations where decision makers are not really listening to their constituencies and to persons with disabilities who have been historically marginalized. Same applies, of course, to all the population of older persons. Igual con la gente mayor, no estamos tomando en serio. La responsabilidad creo que estaría dividida. Por un parte, por supuesto, tienen responsabilidad los gobernantes y los que toman las decisiones, pero por otra parte yo creo que también tiene gran responsabilidad la propia sociedad. Si no se tiene información, no se conoce la dimensión del problema o lo que estás haciendo, cómo impacta realmente en la sociedad. Data is important and it's useful as long as we understand it and we know not only where it comes from, but what we need it for. So basically, data can actually help us better understand what the real needs of different communities within a city are. Esta grave crisis que vivimos hoy en Venezuela nos ha acercado a todos como ciudadanos. Hemos avanzado muchísimo en el tema de inclusión y no discriminación. La equidad a nivel de la calidad de los servicios. Ahora, en un momento donde la gestión del conocimiento es una herramienta poderosísima para la toma de decisiones, que usen. Hoy tenemos que privilegiar al peatón, hoy el vehículo debe de pasar a un segundo plano y justamente la movilidad debe de ser en ese sentido. Sensibilizar a las demás personas, que hagamos gobiernos abiertos definitivamente, donde todos quepamos, pero hay que empezar por los municipios, con la concientización, con el Estado y con la Federación. É que pensar essa geração, né, a minha geração daqui a 30 anos, nós vamos precisar de cidades mais inclusivas e mais acessíveis para a grande maioria da população. Worldly enabled and the Your Campaign Cities for All has been extremely important for the UN. You have been able to inspire our work and to really promote this aspect in a much more concrete and I think with more passion. Y estamos haciendo el trabajo con más pasión. Nos gustaría traducir eso contigo, José, y con la Fundación 11, como tenemos esta campaña global, estamos movilizando diferentes aliados que podemos todos juntos unir la voz. Y lo que estoy diciendo es que desde mi punto de vista, que hemos ya tenido más de 13 años la convención, yo tuve un gran honor de poder contribuir a la convención de los derechos de personas con discapacidad. Ya tenemos las metas sostenibles de desarrollo, que también tienen diferentes indicadores sobre la accesibilidad y la inclusión. Tenemos de trabajar juntos
para que los municipios tengan las herramientas, el conocimiento, los diferentes índices, datas, para que ellos puedan adelantar ese trabajo. Así que eso es lo que estamos dedicando este 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad. Vamos a lanzar con muchos de nuestros aliados de las Naciones Unidas un tipo de plataforma de conocimiento con módulos de aprendizaje para que en una hora puedes tomar 3 mini cursos y tener acceso a un PDF para seguir aprendiendo sobre la accesibilidad de una manera muy amplia, y en el futuro trabajando con colegas como Paz Martín y como usted y con otros arquitectos, crear otros módulos donde podemos entrar a más detalle en los estándares y las experiencias. Perfecto. Víctor, ya sabes que eso ya lo hemos hablado muchas veces en las últimas semanas, y por supuesto cuenta con nosotros, porque además tenemos que tener ahí claro que el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, por supuesto que tenemos que potenciar esa difusión y esa sensibilización, pero necesitamos a los profesionales, ¿no? Necesitamos a la parte que está allí como trabajando el día a día, pues como Paz Martín Rodríguez, que aprovecho ya también para presentarte, Paz, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra y máster en arquitectura por el Berlage Institute de Ámsterdam. Ha sido profesora asociada de proyectos arquitectónicos en la Universidad Europea de Madrid y profesora invitada en diversas escuelas internacionales. Ha trabajado como arquitecto, como directora de proyectos en la firma de arquitectura OMA, del reconocido Ren Koolhaas, y desde 2003 dirige junto a César García la oficina FUNF con origen en Rotterdam y ahora ubicada en Madrid. Y ha desarrollado muchísima obra en China, Suiza, Italia, Holanda, Francia y España, con una trayectoria reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Y en el año 2015 recibió la beca Leonardo desde la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales con el proyecto Envejezando, Diseño para Todos, Arquitectura y Tercera Edad, que propone una revalorización, actualización y visibilidad arquitectónica y urbana del espacio que debería ocupar la vejez en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras arquitecturas, ¿no? Paz es una firme convencida de que al vivir 100 años, la edad se va a convertir en el vector impulsor, ¿no?, de la accesibilidad, de la inclusión de las ciudades, en los entornos construidos y, como no puede ser de otra manera, en la sociedad en general. Paz, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? En 2050 casi un cuarto de la población, o más de un cuarto de la población, tendrá más de 65 años. En España esta cifra se estima que supere los 15 millones de personas, prácticamente más de 150 millones de personas tendrán más de 65 años en Europa. Paz, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué Envejezando? ¿Por qué ese enfoque de vuestra actividad profesional desde vuestro estudio, de vuestra firma de arquitectura enfocada a la adecuación para las personas mayores, personas de edad avanzada? Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí hoy, sobre todo con semejante panel. Víctor, te saludo desde aquí. Muchas gracias a la Fundación ONCE por permitirme estar aquí hoy. Y mira, yo creo que estas cosas al final suelen ser, pues como ha contado Víctor, por experiencias vitales. No te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor hasta que no te pasa. Entonces, en mi caso yo me educaron como arquitecto, yo quería ser Ren Koolhaas, es que como todos los estudiantes de arquitectura cuando acabas, ¿no? Y me fui a trabajar para él, hice aeropuertos, hice tiendas para Prada, hice cosas preciosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que mi padre, que era un hombre cultísimo, hablaba 5 idiomas, mi padre también, estudió no sé cuántas carreras, todo fenomenal, y de repente le tocó la mala suerte de ser víctima de una enfermedad degenerativa. Entonces él falleció en el año, o sea, hace 8 años ya. Y en ese momento, pues ¿qué pasó? Pues que yo me enfadé con mi profesión, porque yo decía, y no hablo solamente de accesibilidad, porque cuando se habla de estas cosas siempre se piensa en temas de accesibilidad,
Por supuesto que hubo que hacer su vivienda accesible. Bueno, de hecho se tuvo que cambiar de casa, de vivienda, porque al final acabó en silla de ruedas, o sea, estas cosas. Pero no solamente eso, es que mi padre, que era un hombre muy culto, se quejaba, decía, es que desde que voy en una silla de ruedas la gente no me trata igual. Es que desde que voy en una silla de ruedas es muy difícil ir al cine. O es que desde que no tengo buena devolución, no, ¿sabes? No soy bienvenido en un restaurante y cosas de este tipo. Entonces yo dije, bueno, pues algo tenemos que hacer como arquitectos porque lo que hemos diseñado no está bien. No está bien ni para mi padre ni para las personas mayores que se puedan encontrar en esa situación. Y con eso quiero decir, cuando se habla de personas mayores, que no todas las personas mayores tienen discapacidad ni la van a desarrollar, pero sí que es cierto que cuando los años van pasando, pues las fuerzas fallan y a lo mejor tienes dificultades de visión, de orientación, de movilidad, hay muchas cosas que pueden ir aparejadas al proceso del envejecimiento. Entonces, en ese momento yo decidí, pues eso, que me iba a dedicar todo lo que yo sabía hacer bonito. Dije, bueno, si yo sé hacer un aeropuerto precioso y una tienda de Prada preciosa, ¿por qué no me dedico a hacer cosas preciosas para la gente que las necesita? Porque en realidad hay una cosa que sí que tenemos que reconocer como profesión, que nos hemos olvidado de ese 10% o 15% de personas que también les gusta el diseño. A una persona con discapacidad le gusta vestirse bien, estar en un sitio bonito, tener una casa bonita. Todos nos gusta estar rodeados de espacios o tener una acera grande. Y a las personas con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, por eso estoy yo aquí, por eso me dedico a eso. Pues muchas gracias, Paz. Me encanta escuchar ese argumento porque yo tengo otro, ¿no? Que creo que me hace levantarme todos los días con muchísima ilusión de venir a trabajar, ¿no? Que es que me hace mejor persona, ¿no? Como profesional me hace mejor persona pensar en que estoy trabajando en crear o en promover la creación de productos, entornos y servicios que van a servir para personas, ¿no? Y en el caso de los arquitectos tenemos una gran responsabilidad a la hora de diseñar espacios para todas las personas, ¿no? Porque yo creo que eso, yo tengo una frase que la voy a dejar para el final, pero es que me pega mucho aquí, que es una frase que decía que dice el gran Álvaro Siza, ¿no? El arquitecto portugués, que siempre dice que si no existe el hombre, la arquitectura no sirve para nada, ¿no? Es decir, yo creo que ese tiene que ser nuestro leitmotiv, ¿no? Oye, por cambiar de tema, bueno, el pasado 31 de octubre, el sábado pasado, se celebró el Día Mundial de las Ciudades. Estamos cerrando para las próximas semanas hacer la presentación de los datos de un estudio elaborado por la Fundación ONCE, que es el Observatorio de Accesibilidad Universal de municipios en España, replicando un estudio que ya elaboramos en 2011, ¿no? Han pasado 10 años ya y aunque algunos datos constatan una ligera mejoría en cuanto, por ejemplo, a la instalación de semáforos sonoros en cruces que ayudan a personas con discapacidad visual, mejora en temas de mobiliario urbano, de plazas de aparcamiento reservadas, pues no sé, muchos otros, como por ejemplo los referentes a comunicación de la ciudad con el peatón o su deambulación segura y autónoma por las calles, siguen reflejando datos un poco complicados, ¿no? Por no decir malos, ¿no? Y necesitan mejorarse sustancialmente, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión en este sentido desde cada uno de vuestros ámbitos, ¿no? Víctor, desde tu experiencia internacional, por ejemplo, y de trabajo con diferentes gobiernos nacionales, ¿cómo es la situación global de la accesibilidad, de la inclusión en el diseño y del diseño para todas las personas a la hora de diseñar nuestras ciudades, ¿no? Y Paz, a ti también te la reenfoco hacia tu ámbito, ¿no? Las personas mayores, ¿se sienten realmente incluidas en los entornos, productos y servicios que hemos diseñado y que existen disponibles a día de hoy en nuestras ciudades? Víctor. Ay, voy, perdón, a veces me tardo quitando el micrófono, pero la situación que estamos ahorita viendo un mundo que tiene una pandemia y la pandemia que ha atacado a la gente con discapacidad, personas mayores de una manera sumamente fuerte. Y lo que quiero decir es que no nos sentimos reconocidos, no nos sentimos respetados, no nos sentimos que hay un diseño que realmente considera nuestras preferencias
vivimos con un legado que todos piensan que estamos, por ejemplo, incompletos o rotos, o enfermos, que en realidad solo somos parte de la condición humana. Y la falla y la arrogancia de los diseñadores, de los urbanistas, de los arquitectos, no incluyendo a ustedes dos, pero muchos de nuestros colegas, que es ya no solo intolerable para vivir nuestras vidas con dignidad, pero también para la economía y el bienestar del país. Está calculado que más de 2.000 millones, entonces, ¿cómo se dice en español? Trillones de dólares. Una cifra sumamente impresionante. Se pierde de la capacidad productiva del mundo, excluyendo a personas con discapacidad del mercados laborales. También se entiende que a nivel global tenemos un gran reto, que solamente 60 a 70%, todavía tenemos que construir 60% de la infraestructura que el mundo necesita para el año 2020. Entonces, 2050 no se ha construido. Quiere decir que tenemos que casi duplicar todas las calles, hospitales, aeropuertos, sistemas de transporte, por la demanda y las fuerzas de urbanización. Y eso es un reto, pero también una oportunidad. Porque si las ideas de paz, si las ideas tuyas, José, si las ideas mías, y los colegas que ven esto como una prioridad, se puede implementar dentro de esos nuevos proyectos, tendríamos un nuevo mundo que desbloquea y abre nuevos caminos hacia la participación y la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, especialmente cuando estamos, como dice Paz, envejecimiento, y tenemos una gran surge de personas que están viviendo más tiempo con los avances de la longevidad. Así que siento que no hemos sido suficientemente reconocidos, pero todos los indicadores nos están diciendo que las ciudades del futuro son accesibles. Los líderes y las innovaciones que se están haciendo se van a hacer accesibles, porque si no, estamos perdiendo el momento de reiniciar y de reimaginar el futuro donde todos podemos participar. Totalmente de acuerdo, Víctor. Paz, como te decía, las personas mayores, sí, bueno, van un poco, imagino que la misma línea, ¿no? Sí, no, yo creo que es verdad, y en el vídeo de Víctor se ve que hay una persona que habla, una mujer, que dice que queda mucho por hacer, pero sí que es cierto que empieza a estar en las agendas políticas. El tema de la accesibilidad, de las ciudades inclusivas, las ciudades para todos. También aprovechando, bueno, y que no lo he mencionado, el tema de la pandemia, lo que ha hecho, y tú le decías, José Luis, al principio, es que las personas que han estado encerradas, confinadas en su casa, se han dado cuenta de cuánto echaban de menos ese espacio público, ¿no? Que ese espacio público es necesario, que es necesario salir a la calle, que es necesario todas estas cosas. Un poco al hilo de lo que decía Víctor de las inversiones que tenemos que hacer en infraestructura, a ver, las ciudades a día de hoy son ciudades que se diseñaron hace 20 años. Entonces se diseñaron para una vida productiva donde el coche era el protagonista, donde, ¿sabe?, el peatón o el uso ciudadano, los que realmente usan las ciudades, que son los mayores, las mujeres y los niños, no estaban contemplados en esos diseños. ¿Y qué va a pasar? Pues, agraciadamente para nosotros estamos en medio de una revolución tecnológica donde el mundo del automóvil, tal y como lo entendemos a día de hoy, va a cambiar radicalmente porque tenemos coches autónomos, coches sin conductor, coches... Con lo cual yo confío que el espacio que hoy en día se dedica a los coches en las ciudades va a empezar a disminuirse en favor de más espacio público.
Al final, cuando una persona tiene problemas para desplazarse, por ejemplo, que tiene que ir con una silla de ruedas, en resumidas cuentas lo que acaba necesitando es más espacio, una ciudad más amable para esa persona. Más espacio, más sombra, más árboles, más lugares de orientación. Si nosotros pudiésemos imaginar que de repente todas nuestras aceras creciesen 2 metros, o sea, al final es una cuestión de espacio. Yo estoy convencida que el futuro es prometedor en ese sentido, porque va a cambiar, no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque el mundo está cambiando en ese sentido. Segundo, la gente cada vez está reclamando más que esos espacios que eran para los coches y esas ciudades productivas sean para el buen uso de los ciudadanos. Y lo que nunca hay que olvidarse es que tanto una ciudad accesible como una vivienda accesible, yo en todas mis conferencias lo digo, un baño accesible es un baño que tiene 5 metros cuadrados. En una vivienda normal en España, vamos, en Estados Unidos es diferente, pero en España, en una vivienda normal, un baño de una familia no llega a 3 metros cuadrados ni de broma. Si todo el mundo pudiese tener la oportunidad de tener un baño de 5 metros cuadrados, ¿no dirían que sí? Pues por supuesto, o sea, nadie dice, ¿no quiere usted tener las puertas de 90? Pues sí, me gustaría tener puertas de 90. ¿Y no quiere tener usted las ventanas que llegan hasta una altura que sentado se pueda ver fuera? Pues por supuesto. Es decir, que son cosas tan positivas que cualquier persona las demandaría, no solamente las personas con discapacidad, que eso es lo que hay que empezar a poner encima de la mesa. No es, toda esta gente está reclamando esto, pero es que esto es muy bueno para todos. Que haya sombras, que haya parques, que haya aceras, que haya ascensores, que haya rampas. Hombre, no sé, creo que eso es algo precioso y es algo que es positivo para todo el mundo, no solamente para un colectivo concreto, a eso me refiero. Entonces, yo soy optimista porque veo que es una oportunidad de oro. Creo que además, como la población envejece, pues es que va a ser una demanda. O sea que sí o sí, cuando un político le vota que el 40% de su electorado son personas mayores de 65, sus políticas tienen que ir orientadas a ellas, no a jóvenes de 14. O sea, está clarísimo. Entonces, soy positiva en ese sentido, pero creo que todavía nos queda muchísimo por hacer. O sea, aunque en España, ¿sabes? Desde el año 2011, lo que dices tú, se ha mejorado, no se ha mejorado lo suficiente. Y de hecho hay que pasearse un día por cualquier barrio de Madrid o de cualquier ciudad y ver cómo están las aceras, por ejemplo, ¿no? Ha habido un descuido voluntario acerca de eso. Sí, es curioso, Paz, lo que comentabas ahora, ¿no? Luego os iba a hacer una pregunta que bueno, prácticamente la habéis contestado, ¿no? Sobre la nueva situación tras la pandemia, tras los confinamientos que hemos tenido, ¿no? Me hacía gracia cuando comentabas lo de las aceras más anchas, lo de por qué no se hacen aceras más anchas. Bueno, pues obviamente por muchas cosas, ¿no? Porque los diseños están hechos hace 20 o 40 o 50 o incluso siglos, ¿no? De las ciudades y los pueblos, ¿no? Pero yo siempre recuerdo cuando aquí en Madrid, bueno, aquí en España, Víctor, no sé si allá fue igual, pero aquí en España, cuando empezamos a salir ya del confinamiento total de las viviendas, nos dejaban unas horas para poder salir a pasear de 8 de la tarde a, no recuerdo bien, de 8 a 10 de la noche, ¿no? O de 8 a 12 de la noche. Y era curioso cómo se llenaban las calles, las aceras de las calles de gente, de hordas de gente caminando, de hordas de gente haciendo, corriendo, que realmente seguramente no habían sacado la ropa de correr prácticamente desde que hicieron el servicio militar o desde el instituto, gente que yo he ido por calles en los que jamás he visto a gente por las aceras y estaban llenas de gente andando, ¿no? Pero eran las aceras, pero era también la calzada, ¿no? Los espacios que estaban dedicados a los vehículos, con lo cual eso te hacía que pensar, ¿no? Te hace que pensar, es decir, hace falta, ya no porque esté motivado, como decía al principio, ¿no? Por la aparición de un virus que mantiene a todos confinados y nos tiene todos con ganas de salir a la calle, sino igual es que nosotros como profesionales y como planificadores del espacio público tenemos la obligación de ajustar los espacios a esas demandas, ¿no? Yo creo que el COVID, que la situación, esta situación de confinamiento y de pandemia nos ha hecho pensar y creo que tenemos que pensar más allá, ¿no? Como os decía al principio, vamos a hablar en este bloque que inauguramos hoy de la nueva situación del transporte, de la nueva situación de las viviendas. El transporte, no es lógico que el transporte estuviera masificado como lo está siendo hasta ahora, independientemente de que haya un virus o de que haya otra cuestión, ¿no? Yo creo que hay que ir más allá habrá que redimensionar las redes de transporte, habrá que redimensionar los sistemas de gestión y de aceptación de pasajeros y bueno, yo creo que esa parte hay que tenerla en cuenta, ¿no?
os decíamos, tú lo nombrabas, Víctor, en tu intervención, ¿no? La pandemia y el confinamiento ha creado situaciones límite a toda la población, siendo efectivamente las personas con discapacidad y las personas mayores posiblemente los colectivos que más han sufrido esta situación. Hablábamos al principio de la necesidad de que haremos una jornada que hablaremos de la vivienda, ¿no? Las viviendas, como tú decías, Paz, ahora mismo, las ciudades se están diseñadas desde hace 20 años, 30, 40 años, pero ¿y las viviendas? ¿Y la ley de vivienda? ¿Y las normativas de viviendas? Se han actualizado normativas para que sean amoldables a las situaciones que puedan llegar por lo que fuera, porque tengas una discapacidad sobrevenida, porque te tengas que quedar a trabajar en tu casa, por lo que sea. Es decir, yo creo que, y os lanzo otra pregunta, creo que ya la habéis avanzado, ¿no? Yo siempre pienso que esta situación la tenemos que ver como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para los profesionales, para todos los que trabajamos en este ámbito, de hacer mejor las cosas, ¿no? Y evangelizar a los que no están, a esos colegas que no somos ni Paz ni yo, colegas de profesión que no tenemos el ego del arquitecto, ¿no? Que yo creo que en muchos casos, y seguro que estás de acuerdo conmigo, Paz, es un daño que ha hecho gravemente a la profesión, ¿no? Pero ¿no creéis que es la piedra de toque, ¿no? ¿Por qué no podemos utilizarlo y venderlo como que es el punto de partida de una nueva revolución para esta vez sí, no cometamos los errores del pasado, plantear ciudades, para plantear edificios, plantear productos, plantear servicios para todas las personas? Víctor, Paz, como cuando queráis. Bueno, yo creo que lo que Paz dice es exactamente lo que tenemos que estar haciendo, es tratar de inspirar a todos que vean cómo el futuro es accesible, el futuro es más resilientes, porque cuando tenemos ciudades inclusivas, accesibles, la gente puede ser más, responder más a sus propias necesidades. Cuando tenemos ciudades inclusivas, también uno puede decidir, por ejemplo, en el futuro, cuando vamos a ver el transporte autónomo, ¿cómo podemos asegurarnos que ese transporte autónomo también responde a las necesidades de una persona sorda, una persona ciega, una persona con discapacidad física? Esa es la nueva infraestructura que sabemos que va a salir. También sabemos que los municipios van a tener más y más utilizando la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial va a poder decidir o automatizar diferentes partes de la gerencia de la ciudad. Pero si yo voy a un lugar y si tengo que entrar a un ministerio, la inteligencia artificial no reconoce mi cara porque tengo una máscara sobre mi nariz, ¿me entiendes? O en Estados Unidos están utilizando inteligencia artificial para ver si alguien es de confianza. Una entrevista que haces con cámara cuando aplicas a un trabajo, pero si tienes algún tipo de cara que no es estandarizada o tienes un tipo de manera de actuar, si tienes parálisis cerebral o algo, la computadora no te entiende, no sabe quién eres y te desvalora. Así que lo que estoy tratando de decir es que todo lo que dijo Paz sobre el diseño inclusivo, diseño universal, la accesibilidad, el entorno físico, que es mejor para todos, también sirve el diseño de este nuevo mundo digital. Porque una página web que es accesible le ayuda a todos sin discapacidades, porque es mucho más fácil navegar que esas páginas que son accesibles. Yo, por ejemplo, tengo uso de mi vista, pero a veces me canso
utilizando el mouse, pero con una página accesible. Yo puedo navegar toda la página con mi teclado, sin tener que utilizar el mouse, el ratón. Así que lo que estoy diciendo es que estamos hablando del futuro del diseño. Estamos hablando que no hay un futuro de diseño que no sea accesible. Si es accesible para personas con discapacidad, personas mayores, es accesible para todos. Si mi abuela puede utilizar una aplicación para montarse en el metro y la aplicación está diseñada de una manera tan simple que no se pierde ella, todos van a poder utilizar esa aplicación porque está hecha con un alto nivel de funcionalidad y legibilidad. Es fácil entenderlo. Ordenar un Uber es fácil. Ordenar un cuarto en Airbnb es fácil. Porque esas dos empresas pusieron el diseño accesible dentro del plan del negocio. Y Accenture es un estudio que las empresas que ponen accesibilidad dentro de su plan de desarrollo son 30% más, tienen 30% más ingresos y más profit que las empresas la competición que no lo hacen. Pilar, ¿qué piensas tú de eso? Vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Dicen que los móviles de Apple y las pantallas las testaron primero con niños. Para que si un niño era capaz de mover la pantalla intuitivamente, como eso ha revolucionado también el mundo de las interfaces y todas estas cosas, ¿no? Entonces, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo que hay mundo real, mundo virtual, mundo de... Sobre todo para personas... A ver, cuando una persona se hace mayor, pasa muchísimo más tiempo en casa y su ocio, sobre todo ahora, o sea, una persona mayor no es una persona que no sabe utilizar un ordenador. Las nuevas generaciones de personas que hoy son mayores se mueven fenomenal con sus tablets, con sus grupos, o sea, no son torpes digitales para nada y es más, es un recurso que les gusta muchísimo utilizar. Entonces, cursos en la universidad, cosas de este tipo, hay muchísima gente que atiende a conferencias, personas mayores, sobre todo ahora también con el COVID, que tampoco pueden salir tanto, ¿no? Entonces, yo, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay dos cosas que sí quería decir, que un poco al hilo de lo que decía José Luis, es que durante el confinamiento, esto es una paradoja, ¿no? Durante el confinamiento la gente no podía salir de su casa y estaban desesperados, ¿no? Bueno, pues en Madrid existe el récord de una persona que pasó 18 años en su vivienda encerrado porque en su edificio los vecinos no querían poner un ascensor. Entonces, muchas de esas personas que han estado confinadas y han visto lo que era estar 3 meses encerrado en casa, pues a lo mejor ahora se empiezan a dar cuenta que no hay derecho a que una persona viva en una cárcel, porque eso es vivir en una cárcel. Y si no puedes salir a la calle no puedes tener ningún tipo de inclusión. Entonces yo creo que este momento es un momento de que como la gente lo ha padecido, aun no teniendo discapacidad, o vivir en una vivienda que es muy oscura, o no tener luz natural, o cosas que son muy fundamentales en el diseño, pues creo que hay mucha gente que se habrá puesto en la piel de otro que dice, mira, y es que esta pobre persona pues tiene dificultades o no puede salir de su casa. Es que es una situación tremenda. También con respecto al futuro o a cómo se diseña o qué demandas puede haber, hablo de espacios físicos. Sí que es cierto que está empezando a haber ejemplos. Mira, por ejemplo, en París, la alcaldesa, ¿sabéis? Anne Hidalgo, en su programa electoral, ella lo que proponía es que París se dividiese como en sectores que le llaman el cronourbanismo, la ciudad de los 15 minutos. Es decir, que todas las personas que viviesen en un determinado lugar tuviesen a 15 minutos de su casa, no más, 15 minutos andando, tanto servicios de salud como servicios de educación, como servicios de comercios, de ocio, de todas estas cosas. Eso es muy bonito porque al final dices, bueno, si son 15 minutos andando es una distancia razonable para una persona con discapacidad y sin discapacidad. Es decir, serían ciudades donde la gente sí que podría incluirse y serían más barrios o más pueblos, digamos. Barcelona está haciendo exactamente con las superillas, está haciendo lo mismo. Cogen Barcelona y lo cortan así, bueno, no lo cortan, abstracto,
en unidades de 10.000 habitantes, analizan las necesidades de esos 10.000 habitantes y entonces quitan tráfico, por ejemplo, utilizan las calzadas para lo que decías tú, ¿no? Que en el confinamiento se veía mucha gente andando por donde iban los coches. Pues esas calles las cortan y las hacen solamente de tráfico local y entonces esos espacios se recuperan para la ciudad. Y no solamente con cosas físicas, pues por ejemplo los cuidados de esa zona de la ciudad. También los diseñan para que si en una zona hay más población mayor, pues tú tengas más servicios de cuidado a domicilio. Si hay más niños, pues tienen más guarderías. O sea, sí que se empieza a pensar en los habitantes, no en el abstracto. Por eso es muy importante el tema de lo que hablas tú, Víctor, el tema de los datos. Cuando yo empecé mi investigación sobre arquitectura y envejecimiento, es sobre España, lo que hice, lo primero que hice fue investigar datos. Porque si no tienes los números reales, es imposible saber qué necesidades hay. Porque en abstracto todos podemos decir, sí, estos necesitan no sé cuántos, aquí viven no sé... Es más fácil, manejando los datos reales y en tiempo real, hoy en día es muchísimo más fácil saber las necesidades y poder llegar a ellas. O sea que se junta lo real con lo virtual y yo creo que ahí está digamos, el futuro o el quid de la cuestión, ¿no? Que por eso es una gran oportunidad, porque hoy en día manejamos eso, cosa que hace 20 años los que pensaron no tenían ese tipo de conocimiento. Sí, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? El gran reto que tenemos y sobre todo la gran oportunidad, ¿no? Que tenemos unas herramientas que antes no se tenía, ¿no? O se tenía, pero se tenía muy limitado, ¿no? Antes se planteaban las ciudades metidas dentro de una muralla con un foso con el que únicamente se podría acceder a la muralla bajando cuando el puente levadizo cruzaba el foso y entonces para que pasaran las carretas con las ruedas. Es decir, porque era la necesidad defensiva, la necesidad de estar en las ciudades antiguas del medievo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo tenemos otras necesidades, pero por supuesto que tenemos que estar todos dentro de esas necesidades, ¿no? No el ciudadano, ese ciudadano medio que ahora mismo no tiene nada que ver con ese hombre de Vitruvio que estaba metido dentro de la circunferencia, ¿no? Que en su momento diseñó Vitruvio. Bueno, nos quedan poquitos minutos y antes de que podamos ver algunos comentarios que hay en el chat, que estoy viendo alguno que ya dicen que algunos de los arquitectos tendrían que tener una asignatura para estar en la piel de las personas con discapacidad. Bueno, yo siempre, en ese sentido, yo siempre pongo, estoy a favor, estoy de acuerdo, pero siempre rompo una lanza. Y de hecho, desde Fundación 11 estamos proponiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Desde hace más de 15 años estamos trabajando en un proyecto que es para la inclusión de las cuestiones de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en los currículums formativos, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que yo llegué al mundo de la accesibilidad de rebote. O sea, yo estaba en proyecto, en la asignatura de construcción 2 de cuarto curso de arquitectura en la Escuela de Madrid. Y bueno, pues intentamos meternos en la parte teórica que menos carga de trabajos te llevaba, porque tenías que hacer muchos proyectos arquitectónicos, ¿no? Y bueno, pues me metí en un taller que era los miércoles a las 8:30 de la tarde, en la última sala de las clases que había junto en los sótanos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y bueno, que era accesibilidad y diseño para todos. Pues me metí allí y la verdad es que me apasionó. Y bueno, y esto os digo que esto fue hace más de 20 años, ¿no? Es decir, nosotros estamos trabajando porque se incluya en la formación universitaria de los futuros profesionales, porque es la manera de que esos profesionales, al final, cuando diseñen los entornos, productos y servicios, realmente tengan en cuenta las cuestiones en materia de inclusión y para todas las personas, ¿no? Pero eso, ya os digo, que lo he estado viendo en el chat, un comentario, una pregunta. Sí que me gustaría que antes de que cerráramos y empezáramos a hacer el cierre final, que mandarais desde vuestra experiencia un mensaje, ¿no? Un mensaje a todos los amigos que están al otro lado ahora mismo, siguiendo esta conversación que estamos teniendo de manera virtual. Un mensaje para, pues bueno, yo siempre, el otro día escuchaba que en los chats de familias, de amigos, que no pusieran malas noticias sobre el COVID, sobre la pandemia. Vamos a poner buenas noticias. ¿Qué buena noticia podemos dar de cara al futuro, ¿no? ¿O qué mensaje de esperanza o de qué mensaje de ayuda para todos de cara a conseguir un futuro que es mañana, ¿no? Que es hoy?
Es decir, una vez que pasemos toda esta mala pesadilla de la pandemia, ¿no? Víctor, Paz. Adelante, Paz, tú primero. Uy, me lo pones difícil. No, no es difícil. A ver, pues yo creo que el reto está ahí y, a ver, es que me ha dejado sorprendida la frase esa de que si los arquitectos tendrían que tener Sí, deberíamos tener una asignatura y deberíamos tener un máster habilitante. Igual que hay máster habilitante en ecología y sostenibilidad, pues tendría que haber un máster habilitante de arquitectura de diseño para todos. Y también yo estoy convencida que el que no se quiera meter en esto, pues va a perder. Porque ya no existe una sociedad joven, rica, famosa y con muchísimo dinero para encargarnos museos y grandes infraestructuras y grandes viviendas y grandes promociones. El futuro de la arquitectura pasa por la rehabilitación, por la regeneración urbana, pasa por, el COVID lo ha traído y nos lo ha puesto así en la puerta, ¿no? Europa dice que tenemos que rehabilitar energéticamente, que tenemos que tener criterios de accesibilidad obligatorios, que tenemos que dar unas viviendas de calidad arquitectónica a todo. Entonces, es un futuro por explorar, o sea, es que no nos lo inventamos nosotros, sino que ya viene dado. La sociedad ha cambiado profundamente y cada vez la gente sabe más lo que quiere porque tiene más acceso a información y saben que hay productos que son muy buenos y, por ejemplo, no sé, en el tema de las residencias de mayores y todas estas cosas, pues la crisis nos ha traído a que todo el mundo ahora mismo está reclamando que se cambie el modelo de convivencia de esos sitios, de esos lugares, ¿no? Y como hoy en día podemos ver que en Estados Unidos hay unas residencias buenísimas y que hay unos modelos completamente distintos o que en Suecia tienen no sé qué, pues a mayor conocimiento más demanda y al final la sociedad está concienciada. También es cierto que cada vez hay más gente que no vea, o sea, a lo mejor eso es una cuestión de educación. Yo tengo hijos y entonces los niños ya no ven a un niño con discapacidad como un diferente. O sea, las generaciones nuevas vienen de otra manera, ya amuebladas. Entonces, creo que el cambio social y no pensar que eso no va a suceder, me parece que está fuera de lugar, porque es que ya está sucediendo. Entonces, yo lo veo como, creo que este es el momento además para decir, bueno, pues vale, hemos tenido una crisis, pues venga, vamos a empezar otra vez y vamos a poder sentar unas buenas bases, hay la Organización Mundial de la Salud, o sea, hay millones de organismos internacionales que ya están hablando del envejecimiento, de la discapacidad, de ciudades amigables con los mayores, de ciudades amigables con la demencia, ciudades amigables. O sea, hay cada vez más ayuntamientos, más gente concienciada, más, pues ahora es el momento, ¿no?, de lanzarse y por supuesto que llegarán máster a militantes de educación y el que no quiera hacerlo, pues no tendrá trabajo, sin más. Eso es lo que yo veo. Y sobre todo, Pat, si me permites, que realmente al final un museo será accesible, perdón, un museo tiene que ser accesible, Exacto. Un edificio tiene que ser accesible, un diseño tiene que ser accesible. Es decir, un edificio será bueno o malo, no será accesible o no accesible. Es decir, Exacto. será bueno si es accesible. Exacto. No hay más, ¿no? Para mí es así, o sea, no tengo ninguna duda. Víctor, si quieres añadir... Perdona que se me ha apagado la luz de la sala ahora mismo. Yo creo que ha sido la hora, que ha sido el final de la charla, que nos quedan 5 minutos. Pero Víctor, si quieres decir aportar alguna cuestión más. Sí. Esta conversación de hoy y para todos los participantes, que creo que teníamos casi 80, 90 personas que se unieron, que tomaron tiempo de su día para estar con nosotros. Nos recuerda que hay una gran necesidad y que no es la responsabilidad de otros, sino es nuestra responsabilidad, de nuestros casas, de nuestras empresas, de las escuelas, de las comunidades donde vivimos. Es nuestro futuro y también es nuestras vidas, porque si llegamos a vivir y a llegar a nuestra propia más avanzada edad,
vamos a tener la necesidad de encontrar un mundo que fue diseñado para nosotros y para los cambios y la evolución de nuestros cuerpos y facultades y capacidades. Así que siento que estamos ahorita tratando de navegar a unos momentos de grandes disrupciones y estamos reiniciando a crear algo que realmente responde a el futuro que nos espera. Y eso es un futuro que es accesible, que es inclusivo y que realmente nos apoya a contribuir las capacidades y las necesidades y los talentos que necesitamos todos para crear ese mundo que queremos vivir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor y Paz, por vuestras aportaciones. ¿Hay alguna pregunta que hace referencia a, pues bueno, es una pregunta muy recurrente, ¿no? Sobre todo cuando Paz nos encontramos ante muchos, cuando estamos arquitectos enfrente al otro lado de la pantalla, ¿no? Hablan de normativas, por qué si existen tantas normativas siguen existiendo escalones de acceso a muchos inmuebles, a muchos locales, que por qué esa exigencia parece que se dirige directamente a los particulares, cuando eso tendría que, bueno, que por qué se siguen incumpliendo esas cuestiones cuando existe normativa, tantísima normativa en vigor en todos los ámbitos, ¿no? A nivel estatal, autonómico, local. Bueno, pues es la gran batalla de siempre, ¿no? Yo, bueno, te dejo contestar a ti, Paz, a ver cómo lo ves. Hombre, yo creo que a ver, en España hay una cosa que hay que reconocer. En España tenemos 17 comunidades autónomas con 17 normativas distintas y cada ayuntamiento también las aplica como un poco con normativas particulares y tal. Entonces, hay veces que también en temas de rehabilitación o cuando son entornos construidos ya o edificios con patrimonio, cosas así, no dejan que se afecte, pues por ejemplo, una fachada, ¿no? Están hablando de un escalón de entrada. Pues en un edificio que se considera un BIC, que es un bien de interés cultural, es, por no decir imposible, hacer una rampa así en un escalón o cosas o soluciones que vemos en otros sitios. Es así, la idea tendría que ser buscar en qué punto se podría hacer eso o en qué excepción se podría hacer. Es cierto que es una pena, es cierto que también no todos los técnicos municipales miran esas cosas con el mismo cariño, no es, ¿sabes? También depende mucho, y todos somos humanos, y yo entiendo que hay veces que a la gente se le olvida, a lo mejor es que también no están tan concienciados. Es cierto que hay, por ejemplo, en el País Vasco, y ahora mismo acaban de sacar una normativa de vivienda en la que ya obligan a que las viviendas sean accesibles, 100%, desde la entrada hasta los baños, todo. En una promoción de viviendas tiene que haber todas las viviendas accesibles. Pues es que eso se va avanzando poco a poco, es incorporarlos. Como el Código Técnico de la Edificación, pues puso una serie de normas que se intentan cumplir al máximo, pero que siempre hay excepciones. Entonces, es una pena, pero bueno, ahí estamos luchando, ¿no? Y ya está, porque ellos alegan de que es estéticamente feo. En el momento que consigamos que todo sea estéticamente bello, pues no habrá discusiones. Eso es, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí está la clave en que consigamos buscar soluciones que realmente, lo hablábamos antes de empezar la conversación, ¿no? Buscar soluciones que realmente no hagan ver al que está más allá evaluando esa solución como algo feo, como algo hospitalario, como algo, ¿no? Yo creo que esa es la clave y esa es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Paz, Víctor, muchísimas gracias por vuestra participación en esta charla. Bueno, yo me he sentido súper a gusto, espero que vosotros también. Espero que también todos nuestros amigos que están al otro lado de las cámaras pues hayan disfrutado de esta charla como personalmente lo he disfrutado yo.
sí que a continuación sí que me gustaría, antes de despedirnos, compartir con vosotros una encuesta de satisfacción, en donde nos deis vuestro feedback a la hora de los medios materiales, de nuestras intervenciones, de los temas que hemos tratado, para que podamos ir mejorando en las siguientes ediciones de nuestro foro de expertos en accesibilidad e innovación. Recordaros, mientras vamos rellenando esta encuesta, recordaros que seguimos trabajando en nuestro boletín Innova Accesibilidad, en el que recogemos y en el que difundimos diferentes acciones innovadoras en materia de accesibilidad, tanto en diferentes ámbitos, en ámbitos tecnológicos, en el ámbito del entorno construido, en el ámbito del turismo, y que yo creo que estáis todos invitados a inscribiros y a recibir dicho boletín de innovación. También os recuerdo nuestro portal Accesibilitas, en el que encontraréis contenido de accesibilidad como el mayor repositorio en materia de accesibilidad que tenemos en España, y que, Víctor, os invitamos a vuestra exploración, vuestro conocimiento y sobre todo a difusión a nuestros colegas y hermanos del otro lado del charco. Como sabéis, también podéis certificar vuestra asistencia a estos foros de expertos, tal y como siguiendo las instrucciones que aparecen en los correos de invitación que os llegan cada semana para participar en el foro. Y sin más, os quiero emplazar al próximo foro de expertos en accesibilidad e innovación de la semana que viene, el próximo jueves, día 12 de noviembre, a las 5 de la tarde, en el que hablaremos más específicamente de ciudades, ¿no? Las ciudades y nuestra nueva forma de vivirlas, porque efectivamente, como hemos estado charlando con Paz y Víctor, tenemos que vivirlas, vamos a vivir las ciudades de otra manera, y por la situación en la que tenemos, y creo que eso nos va a venir bien a todos, ¿no? Y tenemos que apoyar porque se tengan en cuenta las necesidades de todas las personas que vivimos en las ciudades, ¿no? Y poco más, que volviendo a agradecer vuestra atención a todos los que todavía continuáis al otro lado de las cámaras. Agradecer a Paz, a Víctor, vuestra participación y todo este ratito que os hemos robado de vuestra agenda. Víctor, yo sé que es muy prontito allá en Estados Unidos, en LA. Yo te agradezco muchísimo que también te hayas incorporado con este pequeño madrugón que te hemos hecho tener. Y sí que quiero despedir esta charla con un vídeo muy motivador, ¿no? que nos ha compartido Paz amablemente, y que han desarrollado desde su firma de arquitectura, Funds, y recordamos la necesidad en el que recordaremos, ¿no? Que va a servir como colofón a esta charla que hemos tenido, y la necesidad del diseño para todas las personas, pero de siempre, no solo a raíz de la pandemia y del COVID-19. Y si antes de dar paso al vídeo, solo recordar esa frase que ya he repetido anteriormente, del gran arquitecto Álvaro Siza, y que dice que si se ignoran las personas, la arquitectura, el urbanismo, las ciudades, pues la arquitectura es innecesaria. Muchas gracias, cuidaros mucho todos y un fuerte abrazo desde Fundación 11. Sunny days, dark, sacred